Buenos días, bienvenidos en este domingo al culto dominical, al culto de adoración. Y vamos a empezar con una palabra de oración. Amado Padre, te damos gracias en esta mañana por tu amor, por tu bendición, por tu cuidado. Te queremos rogar en esta hora que tú seas perdonándonos de todo pecado, que nos ayudes a vivir de acuerdo a tu voluntad. Te rogamos en esta hora por los enfermos de cualquier naturaleza, que tú pongas tu mano sanadora sobre ellos y les alivies de todo mal. Asimismo, por los necesitados en todo tipo de necesidad, confiamos en ti. Te rogamos por todos los pastores, siervos tuyos, que hoy día predican tu palabra de cualquier medio, pero con la misma convicción para llegar al corazón del pueblo con el mensaje de tu palabra, que tú los guardes, los bendigas y los libres de todo mal. Te rogamos por los hermanos que están viendo este mensaje, Señor, que tú toques sus corazones y que los hagas sensibles a tu voz para cambiar cualquier cosa que esté incorrecta. Nos encomendamos en tus manos y pedimos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a tener la lectura para esta mañana en la primera carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses, en el capítulo 5. Vamos a leer el capítulo completo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, sino antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, orad por nosotros. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Esa es la lectura de hoy. La primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, el capítulo 5.
El tema de hoy es la conducta en medio de la crisis. Y es que ya llevamos más de 2 meses encerrados, en cuarentena. Y poco a poco, en muchos temas, no solo los espirituales, las familias están perdiendo muchas veces su norte. Hay mucha indisciplina. Causa gracias ver los videos donde se olvidan por un momento de que están grabando y resulta que andan todo el día en pijamas o en ropa interior, duermen hasta muy tarde, comen en desorden, y espiritualmente pasa lo mismo. Vemos muchos hermanos que están completamente desubicados, desordenados, transmitiendo por las redes sociales lo que otro les comparte sin discernimiento. No han dedicado tiempo al estudio, a la lectura. Se entretienen en cualquier vanidad como un barco sin rumbo. Y no es la conducta que un creyente debería manifestar. Pero gracias a Dios tenemos la Biblia. La Biblia es el faro que nos indica cómo debemos comportarnos. Y eso es algo que vamos a analizar en esta hora, en esta carta de Pablo a los tesalonicenses, en la primera, en el capítulo 5. En primer lugar nos dicen los versículos del 1 al 3, pero acerca de los tiempos y las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Así, hermanos, muchas personas están hablando del fin del mundo, de la segunda venida de Cristo. Muchos pastores hablan de las señales, principio de dolores. Y Pablo nos recuerda que nosotros ya lo sabemos, que no es nuevo, que no es el tiempo de la venida del Señor. No debemos andar viendo si se cumplen o no se cumplen, porque claramente el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, que no avisa. Hoy todo el mundo está avisado. La gran mayoría de la humanidad está buscando a Dios, de manera correcta, incorrecta, pero está buscando a Dios. No sería una sorpresa para nadie que Dios viniera en esta época. Por lo tanto, no es el tiempo. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, cuando no lo esperamos, cuando estamos descuidados, cuando el mundo está descuidado. Por eso nos dice aquí que cuando la gente hable de paz y seguridad, cuidado, que ahí es que viene. El mundo no está hablando de paz, hay muchas guerras, hay muchas divisiones. Los Estados Unidos, Australia, Europa acusan a China, China los acusa a ellos, nosotros en medio de estas controversias, la corrupción en nuestro país, los abusos contra las iglesias en China, en Cuba, en África. No hay paz. La gente no está hablando de paz en este tiempo. Por lo tanto, no es el tiempo de la venida del Señor. Es el tiempo que nos recomienda esta misma carta, que debemos estar despiertos, atentos, velando, porque nosotros no somos el mundo. El mundo puede estar esperando que sea el final de los tiempos, que se cumplan las señales. Nosotros no. Nosotros debemos entender claramente que no es el tiempo y que debemos estar ocupados en alcanzar almas para Cristo. Nosotros no podemos estar como los demás. Nosotros debemos actuar con inteligencia, con conocimiento de causa, porque tenemos la Biblia que nos explica claramente las cosas. Por lo tanto, el cristiano no puede caer en la desesperación, en el alarmismo, en la confusión de pensar que de un momento a otro llegue el Señor, porque las señales claramente no lo expresan así. Dice que nosotros somos hijos de luz e hijos de día, no somos hijos de la noche ni de las tinieblas.
versículo 5. Sí, nosotros tenemos la luz, que es la Biblia. Nosotros no podemos andar dando tumbos por allí, que viene una estrella que va a caer, que las señales, que las profecías. ¡Epa! Eso no es para nosotros. Nosotros tenemos la luz, somos de la luz, somos de la Biblia, no somos del mundo. No podemos dejarnos arrastrar de falsas enseñanzas, falsas profecías, por falsos maestros. Nosotros tenemos la Biblia, mis hermanos, así que tranquilícese, ya el Señor tiene control de todas las cosas y pasarán a su tiempo y seguirá el mundo hasta que el Señor así lo decida. Pero no es el tiempo de señales, no podemos estar distraídos llevando nuestra mente de aquí para allá como el mundo, con cualquier cosa que le dicen. Es preocupante cómo la gente todo lo que lee en internet cree que es verdad y lo comparte tal vez con buenas intenciones, pero muy equivocadamente, porque lo hace sin conocimiento, solo por buenas intenciones. Y lo mismo pasa en lo espiritual. Publican toda clase de cosas y como loritos repetimos sin discernimiento, como que si no tuviéramos la luz de la Biblia y no fuésemos de la luz, sino de las tinieblas, porque todo nos engaña. Eso no es la conducta de un creyente. El creyente tiene que estar afianzado en la palabra, no en el alarmismo del resto de la población, porque ellos están en tinieblas, ellos son tinieblas, nosotros no, nosotros somos de la luz. Así que tranquilos, hermanos, leamos la Biblia para tener paz. Bueno, en el versículo 9, desde el 8 dice: pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, serios, formales, prudentes, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, con la esperanza de salvación como un yelmo. Tenemos la fe, tenemos la confianza en Dios, así que andemos tranquilos, ordenados, disciplinados, serios, como a Dios le gusta. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no vamos a ser como el resto de la humanidad, víctima de todos los males. Espiritualmente nosotros estamos a salvo. Cristo murió por nosotros. Cristo nos reservó para salvación. Quien murió por nosotros, Jesucristo, para ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Hermanos, ¿cuál es el problema de morirse? Si todos vamos a morir tarde o temprano, pero nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón y Él nos llamó a salvación. ¿Por qué preocuparse, alarmarse por la pandemia? ¿O es que usted no está seguro de su salvación? ¿Es que usted piensa que se va a perder también? No, pues mis amados hermanos, somos de salvación, somos del Señor, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Sí, hay algunos hermanos que gracias a Dios veo que son bastante sensatos y no caen en el desorden, sino que animan a los unos a los otros. Tengamos fe, tengamos confianza, somos del Señor. Por favor, hermano, lea la Biblia, estudie, comparten reflexiones, estudios. Pero no cualquier estudio, no cualquier reflexión, usted tiene que estudiarlo primero, tiene que tener profundo conocimiento de la Biblia para atreverse a compartir un devocional, un estudio bíblico, porque puede sonar bonito, pero puede estar terriblemente equivocado. Nosotros estamos para edificarnos, no para derrumbarnos. Luego Pablo viene con una serie de consejos prácticos muy útiles y muy actuales, muy convenientes. Dice el versículo 12: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Reconocer, ¿qué es reconocer? Muchos pensamos solo reconocer el valor del trabajo. Tiene parte de ese significado, pero también habla de abrir bien los ojos. Estamos en medio de muchos falsos maestros y tenemos que reconocer, discernir quién está bien y quién está mal.
quién dice la verdad y quién no. Y dice que hay que reconocer a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor. La iglesia tiene un orden, la iglesia tiene una jerarquía, la iglesia no ha sido arrasada por la pandemia. La iglesia sigue y seguirá hasta que Cristo venga por ella. Y hay que respetar el orden, y hay que seguir funcionando, y hay que seguir reconociendo a las autoridades de la iglesia. Y habla de reconocer a quienes os amonestan. Es lo que yo les hago esta mañana en el amor del Señor, mis queridos hermanos, aunque suene a veces a que mucho los regaño, mucho los reconvengo, es necesario amonestar, llamar la atención, no permitir que el pueblo de Dios ande como barco sin rumbo, sino que, puestos los ojos en Jesús, nuestro faro, prosigamos a la meta. No nos desviemos ni a izquierda ni a derecha. Y si nos desviamos, pues tenemos que llamarnos la atención los unos a los otros. Y nos habla de que a quienes hacen esa labor hay que tenerlos en mucha estima y amor. La manera de reconocer a los verdaderos hijos de Dios es que hay un amor. No un amor complaciente en todo lo que les dé la gana, sino un amor de respeto, de consideración, de orden y de confianza suficiente para amonestar y recibir amonestación, consejo y para unirnos en la adoración a Dios. Dice que debemos tener paz entre nosotros. Hermanos, la paz es uno de los principales frutos que tenemos de Dios. Paz. Aún en medio de las tragedias, de las pandemias, de los terremotos, de los incendios, de lo que sea, el cristiano tiene paz. No es que seamos irresponsables, pero sabemos que tenemos un Dios que se apiada de nosotros y que tiene el control de todas las cosas. Sabemos que hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance, por lo tanto, debemos estar en paz. Sin desesperación, sin angustia, sin peleas, sin discusiones, en paz. El Señor nos amonesta en el versículo 13 a tener paz entre vosotros. Luego viene ya un ruego a los hermanos, pero a los hermanos que están bien. Os ruego que amonestéis a los ociosos. ¿Qué pasa, hermano? Estamos durmiendo hasta las 9, 10, 11 de la mañana. Estamos ociosos. No leemos la Biblia. No hacemos un estudio bíblico. No compartimos el Evangelio. No hacemos labor social. No apoyamos a la iglesia en esta crisis difícil. Estamos tratando de poder grabar los estudios bíblicos, porque los estaba compartiendo y solo una hermana se dio cuenta cuando dejé de compartirlo, porque no me interesa compartir un estudio si no tengo respuesta. Estamos un poquito ociosos en el estudio y si nos distraemos en ver esos videos con pensamientos, con paisajes, recetas verdaderas y falsas para supuestamente curar la pandemia. Ahí sí le ponemos atención, pero al estudio bíblico no le hemos prestado atención. Yo sé que debe haber algunos otros hermanos que tal vez se han dado cuenta de que no lo hemos compartido las últimas 2 semanas, pero la mayoría ni cuenta se dio. ¿Qué está pasando? Estamos un poquito ociosos. Ya con la ayuda de Dios, la liberación de las medidas de restricción de esta cuarentena nos permitirán adquirir unos pocos equipos que nos hacen falta para tratar de transmitir con mejor calidad los videos para la iglesia y los estudios bíblicos. Entonces, los que nos damos cuenta, tenemos que llamarle la atención al resto y decirle: ¡hey! Nada de ociosidad, despierte. El Señor sigue siendo su Señor y usted sigue siendo su siervo y tiene que darle cuentas a Él de todo. Luego nos dice que alentéis a los de poco ánimo, esos hermanos que se angustian, que lloran, que sufren, que se deprimen. Bueno, el resto, no, Pablo no está hablando al pastor de la iglesia, está hablando a la congregación. El pastor no conoce a todos, no llega a todos, no puede estar en todos lados y de repente hay hermanos que tienen más confianza. A veces me he enterado de hermanos que han tenido varios días enfermos y nadie me avisó. Pero el hermano que sabe, el hermano que tiene la comunión, el hermano que puede animar, tiene que estar ahí presente y hacer su parte dentro de la obra del Señor.
animar a los de poco ánimo, alentarlos, con todas estas palabras de la Biblia, de esforzarnos, de ser valientes, de esperar en el Señor, de todo eso, ¿no? También nos dice, sostengáis a los débiles. Hay quienes ya mismo se tiran al otro lado de la cerca, ya como que se están cansando de luchar por lo bueno, porque todo parece malo, todo parece difícil y ya queremos arrojar la toalla. Y ahí tenemos que estar los demás. ¿Qué te pasa, hermano? Cristo vive, no se ha muerto, tiene control de todo. Ven acá, un paso más, un esfuerzo más, un día más. Agárrate más del Señor, aliméntate más espiritualmente con la palabra del Señor. Alábalo y vas a ver cómo cobras valor nuevamente, para no ser débil. Y nos pide ser pacientes con todos. Sí, hermanos, a veces es difícil ser paciente. Cuando uno le enseña a los hermanos tantas cosas y los hermanos caen en los mismos errores, se acaba la paciencia. Pero no, el Señor dice, tienes que ser pacientes con todos. ¿Por qué? Yo muchas veces puedo causar impaciencia en los demás y el Señor también les pide que sean pacientes conmigo. Yo tengo que ser paciente con todos. A veces es difícil, a veces es fácil, pero el Señor nos lo manda. Por lo tanto, no es algo que podamos escoger, sino que tenemos que obedecer, ser pacientes con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Estaba viendo algo muy común en las redes sociales que dice, bueno, en esta cuarentena te das cuenta de quién realmente te quiere, el que te llama, el que se preocupa por ti, ese es tu amigo, a ese sí considéralo. Yo digo, hay tantas personas preocupadas por su familia, sin ingresos, que no es falta de preocupación por sus amigos, pero tienen otros temas. Y si usted se atreve a hacer ese juicio, pregúntese usted primero si usted a todos sus amigos los llamó, estuvo preocupado, estuvo pendiente de sus necesidades. Es imposible realmente, solo Dios puede estar pendiente de todos. Y si alguien se olvida de nosotros, si alguien pudo darnos ayuda y no lo hizo, bueno, nosotros tenemos que darle lo bueno, porque uno ofrece lo que tiene, de lo que está lleno su corazón. Si esa persona no estaba lleno su corazón de amor, en ese momento nos ofreció algo triste. Pero nosotros no debemos pagar mal por mal. Nosotros tenemos que darle algo bueno, algo de calidad, principalmente las cosas de Dios. Y si está en nuestras manos ayudarlo materialmente en esta crisis, toda ayuda, por pequeña que sea, es útil. Así que nosotros no debemos comportarnos como el mundo. Nosotros debemos de pagar bien, así nos hayan hecho mal. También nos dice la palabra, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos, no para los que me caen bien solamente, absolutamente con todos, porque Jesús fue así, con todos, y yo soy su hijo, Él es mi maestro, por lo tanto yo tengo que seguir lo bueno para con todos. Luego viene esa parte muy bonita, que incluso hay algunas alabanzas que dice, estad siempre gozosos, dice tristes, dice preocupados, dice amargados, dice desesperados. No, estad siempre gozosos. ¿Por qué? Porque tenemos el gozo de la salvación y nada nos puede apartar de las manos salvadoras de nuestro Señor Jesucristo. Por lo cual, todo este gozo no puede desaparecer por una crisis, por una pandemia, por un momento de dificultad. El gozo real, sincero, profundo, que va más allá de las circunstancias, debe estar en nuestro ser siempre y debemos reflejarlo con el ánimo, la buena actitud, la disposición al servicio, el optimismo en el servicio a Dios. Y saber que si nos toca seguir sufriendo un tiempo o en otras cosas, bueno, el Señor tiene control de todo. Por lo tanto, yo no debo preocuparme, debo estar gozoso. Luego nos dice, orad sin cesar. Y no se refiere a oraciones vanas, extensas, que solo pido, sino orar frecuentemente, pero por lo que a Dios le agrada, por su obra, por los hermanos, por los perdidos, por lo que Dios tiene para mí. Y no me refiero a lo material, me refiero a los dones espirituales,
los recursos que Él me da, de los cuales tengo que darle cuenta a Dios para servirle y saber hacia dónde quiere Dios que vaya, en qué quiere que yo invierta mi tiempo, mi trabajo, mi dinero. Y eso requiere oración y reflexión y lectura de la palabra. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Seamos agradecidos. Hermanos, si estamos oyendo este mensaje, estamos con vida. Tenemos que darle gracias a Dios. Si hemos podido comer poco o mucho, gracias a Dios. Si tenemos la salvación, gracias a Dios. Si podemos servir a Dios, gracias a Dios. Pero siempre debemos dar gracias a pesar de las circunstancias. Hubo esta pandemia, gracias a Dios. Él tiene control de todo. Nos quedamos de pronto sin trabajo, gracias a Dios. Él sabrá cómo solucionar esto. No puedo pagar mis deudas, gracias a Dios. Aprenderé a confiar más en Él y a administrar mejor los recursos que el Señor me da. Pero debemos dar gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios. No es un fanatismo religioso, sino la voluntad de Dios para con todos nosotros en Cristo Jesús. ¿Por qué? El Padre nos regaló a Jesucristo y por Él somos salvos. Así que solo hay que agradecer. Esa es la voluntad de Dios. Luego dice, no apaguéis al Espíritu. ¿Cómo se apaga el Espíritu? Bueno, hay muchas formas de apagar el Espíritu. Renegando, quejándose, estando ociosos, descuidando los dones, el llamado, la santidad. Por lo tanto, el Señor nos dice, no apaguéis al Espíritu. ¿Qué es todo lo contrario? Bueno, tengo que poner en práctica los dones que el Señor me ha dado. Si el Señor me ha dado el don de la predicación, de la enseñanza, el don de la música, el don de la administración, el don de la sanidad, los dones que nos habla la Biblia, si el Señor nos ha dado, para ponerlos en práctica, que el Señor dice que no apaguemos al Espíritu. Si el Señor nos ha llamado a servir, en nuestros planes debe estar presente ese llamado. Van a cambiar muchas cosas después de esto, pero siempre escuche el llamado del Señor para servirle. Y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Esa la otorga el Espíritu Santo, el que habla en nuestro corazón a diario. No piense que este tiempo de pandemia es un momento de libertinaje, que como nadie me ve, estoy encerrado en la casa, cometo pecados que en público no haría. Y me olvido de la santidad porque nadie me ve. Y nos olvidamos de la integridad, porque Dios siempre nos está viendo. No hay nada oculto para Él y debemos guardar la santidad. Y de esa manera no haremos que el Espíritu se apague. Luego dice, no menospreciéis las profecías, pero no de los falsos profetas. Las profecías que están en la Biblia, el mensaje de Dios para nosotros. No lo menospreciemos, no le quitemos el valor como lo que hemos estado estudiando en estas semanas. Lo que realmente dice la Biblia acerca de los tiempos difíciles, los tiempos del fin. Y los menospreciamos y escuchamos a cualquier charlatán que nos dice que el meteorito, que la niña soñó y que tanta tontería. Y no leemos la Biblia, estamos menospreciando la profecía que nos fue entregada por el Espíritu Santo. Entonces, la profecía bíblica hay que estudiarla, hay que darle todo el valor que tiene, no la menospreciemos. Dice examinadlo todo, pero retener solo lo bueno. Como les dije, hermanos, ahorita estamos empapados de tantos comentarios, cultos, estudios, y a veces decimos amén a todo. Aquí nos dice la Biblia, examinadlo todo. Venga de quien venga, inclusive lo que yo les estoy diciendo ahora, examínelo todo. Y si hay algo malo, no lo haga. Retenga, guarde solo lo bueno. Usted es responsable, no le va a echar la culpa a nadie más delante del Señor. Decir, no, es que no me enseñaron bien. No, usted tiene la responsabilidad de examinarlo todo y de quedarse solo con la porción que es buena. Luego nos dice, absteneos de toda especie de mal. De lo que hablábamos a un rato, ¿no? Aunque nadie nos vea, aunque estemos encerrados en la casa, no hagamos lo malo. De pensamiento, de palabra y de obra, nada malo. Porque somos del Señor.
somos santificados, separados para Él. Y en la prueba se ve realmente quién es verdaderamente salvo. En los tiempos bonitos es fácil hacer todo lo bueno, pero en los tiempos difíciles como este, nuestra obediencia refleja si realmente somos o no somos del Señor. Si nos complacemos en lo malo, no somos del Señor. Si a pesar de las circunstancias guardamos los mandamientos de la Escritura, somos del Señor. Luego viene como un resumen o una consecuencia de obedecer todo esto. Nos dice, y el mismo Dios de paz, nuestro Dios, os santifique por completo, nos separe completamente para Él. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, todo lo que somos nosotros, toda nuestra esencia, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sí, hermanos, no es ser aburrido, no es ser fanático. Es que la Biblia nos dice que espíritu, alma y cuerpo tiene que ser guardado irreprensible, sin que haya nada que el acusador de nuestras almas nos señale para que hagamos quedar en vergüenza a nuestro Salvador. Debemos llevar una vida irreprensible. Qué difícil, pero no imposible, porque Dios, que conoce todas las cosas, no nos pediría algo imposible. Nos pide lo que sí podemos y debemos hacer, guardarnos irreprensiblemente, y es Dios quien nos santifica para guardarnos de esa manera, con las amonestaciones de la palabra, con las enseñanzas, vivir en santidad. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Dios es el que nos ha llamado, así como ha sido fiel para llamarnos, es fiel para santificarnos, para hacernos comportar bien a través de estos consejos, a pesar de las circunstancias de esta pandemia. Luego vienen los saludos y bendición final. Pablo, el gran siervo del Señor, sabía que necesitaba de la oración y les ruega, hermanos, orad por todos nosotros, los siervos de Dios. Yo les invito esta mañana, orad por todos nosotros, los siervos de Dios, al mismo nivel que ustedes, nadie está por encima. Y necesitamos de sus oraciones para sostener el llamado en nuestras vidas. Luego dice, saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Ósculo es beso. Está prohibido ahorita, ¿no? No podemos tener esa cercanía de saludarnos con beso, ni abrazo. Pero tenemos las redes donde podemos decir frases que sean equivalentes a un abrazo fraterno, a un beso de hermano, un beso santo, de reconocimiento, de amor, de aprecio por nuestros hermanos en Cristo. Tenemos que hacerlo. Luego usa una palabra que va más allá que un ruego, va como una súplica reforzada, que es conjuro. Os conjuro por el Señor, lo pone a Dios como el respaldo de su pedido intenso, que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Hermanos, estas cosas que les comparto es lo que nos pedía Pablo. Hay que leerlas a todos, hay que explicárselas a todos. Usted tiene que explicársela al hermano que no escuchó esto, a su familia, a sus amigos, cómo el Señor nos muestra que debemos confiar en Él, estar en paz, obedecer estos consejos para estar de acuerdo a su voluntad. Entonces vemos que realmente esta carta está tan presente, tan actual, nos habla directamente a nosotros y nos pide que en este tiempo de caos, de confusión, de cambios, no perdamos el orden, la disciplina, la santidad, el servicio a Dios, la paz, la confianza, el temor ante nuestro Padre Celestial, y que nos conduzcamos de una manera irreprensible, sin considerar las circunstancias. Si estudiamos otras épocas de la historia, esto no es nada, mis hermanos. Hay cristianos que han sufrido infinitamente más que nosotros.
Y es histórico que las pruebas difíciles separan el trigo de la cizaña, muestran quién realmente es del Señor. Es mi ruego a Dios de que ninguno de ustedes sea cizaña, que todos seamos trigo, y que esta prueba tan difícil nos reafirme en el amor a Dios y no nos aleje de Él, sino que todos estos consejos nos mantengan dentro de la ruta, dentro del camino que a Dios le agrada. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias en esta mañana porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia y porque tú ya tenías preparada esta palabra para nosotros desde hace 2000 años. Gracias por el apóstol Pablo y por todos quienes han hecho posible que llegue hasta nuestras manos en estos días. Permite a nuestros corazones despojarse de todo orgullo, vanidad y estar dispuestos a obedecer lo que tú nos expresas. Que la paz tuya reine en nuestros corazones y la santidad se manifiesta en nuestras obras, porque a ti te agrada y tú eres la razón de nuestro existir, independientemente de qué tipo de circunstancias pasen por nuestra vida. Gracias por tu amor y por esa salvación tan grande que nos garantiza a sí mismo que tú nos has escogido y que nos santificas y que nos guardas para ti irreprensibles para el día del juicio. Todo esto lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga, mis queridos hermanos. Hasta pronto.